Ahora sí, está grabando. Solo para recapitular, ¿verdad? El presupuesto de inversión decía de que es todo en lo que un proyecto debe de incurrir al inicio de sus operaciones, en la adquisición de sus activos. Y estos pueden ser activos fijos o activos circulantes, o conocido también como activo no corriente o activo corriente. Con base a ello vamos a hacer el presupuesto de inversión, que lo va a conformar el activo fijo o no corriente. Y este recoge los bienes con permanencia en la empresa por término general superiores a un año. Es decir, que estos bienes, su vida útil sobrepasa generalmente el año. También pueden ser estos activos, pueden ser intangibles o tangibles. ¿En qué sentido? Los intangibles son pues los que no se ven, pero que sí tienen un valor, como son los software, ¿verdad? Las licencias, y los tangibles o materiales, que son los que se pueden palpar físicamente, como el equipo, el mobiliario, todos aquellos bienes con los que la empresa necesita para iniciar sus operaciones. Bien, en la siguiente tabla vamos a ver cuáles son esos activos fijos que se van a adquirir en este proyecto. La tabla viene el listado, ¿verdad?, de bienes, y cuando estemos elaborando ya el proyecto vamos a separar cuáles son los que corresponden a equipo de oficina, si son maquinarias, si es equipo informático. Ustedes van a hacer esta clasificación, pero en el cuadrito que vamos a presentar en esta presentación va a ser en general, ¿verdad? Y ustedes van a hacer esa clasificación más adelante. Así tenemos que el presupuesto de inversión o el activo fijo que se pretende adquirir es un software de contabilidad, una planta telefónica, 2 equipos de multifunción, es decir, los impresores, escáneres, fotocopiadores, una licencia de Photoshop y 6 computadoras personales. Esa es la inversión que se va a realizar para abrir operación. Eso es lo que tiene que comprar. Y suma en su totalidad $10,600. Si se fijan, hay un espacio que dice vida útil. Este espacio de vida útil se lo van a colocar ustedes de conformidad a pues nuestra legislación. En cuánto tiempo se deprecia un software, una planta telefónica, el equipo informático, ¿verdad?, que serían las computadoras. Ustedes van a poner ahí la vida útil. ¿Para qué? Pues adelante, cuando ya estemos haciendo proyecciones, pues va a ser necesario para el cálculo de la amortización, perdón, para la depreciación de activos fijos. Digan. La vida útil la vamos a hacer en base al cada artículo, según el proveedor o el fabricante diga la vida útil, o hay una fuente local donde nosotros podamos tener esa información. Creo que es el Código Tributario, si no me equivoco, que establece en cuánto tiempo se deprecian los bienes. Porque si se recuerdan, esto... ¿Perdón? Esos blancos son míos. Esos blancos son míos. Bien, si nos hace el favor de apagar el micrófono. Bien, entonces esa vida útil ustedes la van a colocar de conformidad al Código Tributario. Creo que ahí es donde establecen el tiempo en que se debe depreciar un bien para efectos, obviamente, de
cálculo de impuestos sobre la renta. ¿Por qué es necesario esto? Pues porque también vamos a proyectar un estado de resultados. Y los estados de resultados, el año en que nos empiece a dar ya utilidades, obviamente, el descontar esa depreciación va a ser importante para la determinación del impuesto sobre la renta y también es un dato que vamos a necesitar para la proyección del flujo de efectivo. Entonces, eso ustedes lo van a poner. Bien. En la siguiente diapositiva, veamos, también tenemos que establecer un presupuesto de efectivo con el otro elemento del activo, que es el circulante o el corriente. Que esto generalmente, el activo circulante o corriente son aquellos bienes de permanencia en la empresa inferiores a un año. Y que es posible hacerlos realizables en menor tiempo o de inmediato. En este caso tenemos, por ejemplo, el efectivo. El efectivo con el que debe contar la empresa para enfrentar distintas situaciones que se le pueden presentar, sobre todo en un proyecto nuevo. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, si va a iniciar un negocio en enero, las ventas muy probablemente no se van a comenzar a dar en el mes de enero, sino que en todo lo que se instala, el cableado para el equipo, que se hacen las contrataciones de servicios, ¿verdad? De básicos, de internet, de teléfono, en todo lo que llega a la primera mercadería. En esos meses, muy probablemente, y lo más seguro es que no haya el ingreso. Sin embargo, la empresa o el negocio, el proyecto necesita tener un disponible para poder soportar los gastos que se den en esos meses que en teoría no se va a tener ingreso. Pueden ser razonablemente 2 meses. Entonces vamos a presentar un cuadrito en donde vamos a proyectar por lo menos 2 meses de autonomía, de autosostenibilidad de este negocio. Es decir, que en esos 2 meses, aunque no tenga ventas, pero va a tener cómo pagar el stock de mercadería, los gastos básicos, ¿verdad? Los gastos generales como compra de papelería, pago de agua, luz, teléfono, instalaciones, alquiler, etc. La planilla, ¿verdad? Porque si bien es cierto que no están vendiendo, pero el personal ya debe de estar iniciando, ¿verdad? Sus operaciones. Y entonces ya tenemos los valores. En primer lugar, se ha estimado un costo mensual de mercadería de 1.798. Para los 2 meses que no se van a tener ventas, es necesario contar en efectivo con al menos $3.596, ¿verdad? Que es este monto. En los gastos generales, igual. Al hacer la sumatoria del cuadrito que está en la presentación de la clase anterior, nos da un costo mensual de 2.855. Si ustedes completaron el cuadro, han obtenido este dato. Si no les dio este dato, fíjense que hay un gasto que se hace cada 4 meses. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que haber prorrateado ese gasto. ¿A cuánto equivaldría? Si es cada 4 meses, ¿a cuánto equivaldría ese gasto de forma mensual? Entonces, tenemos que el total de gasto mensual es de 2.855. Y como estamos previendo 2 meses de autonomía, entonces se nos convierten en $5.710 que necesitamos en efectivo.
Luego tenemos los gastos personales, que es aquí donde yo les decía de que tuve un error. Voy a poner la otra diapositiva para que vean dónde estoy. No sé si logran ver, si tienen en pantalla la planilla de recursos humanos. ¿Tienen en pantalla la planilla de recursos humanos? ¿Si me pueden contestar en el chat? Sí, Lick, vemos la pantalla. Entonces, si se fijan, yo en la presentación anterior había puesto programador y asesor financiero 1.500, pero en realidad son dos cargos. Uno es un programador por 1.500 de salario y el otro es asesor financiero por 1.500. Entonces, lo que se ha agregado en el cuadro es una persona más, o sea, se separó y prácticamente mi planilla se aumenta en 1.500. Ese es todo el cambio para que lo hagan ustedes estos cuadros. Igual va a incrementar la FP y el Seguro Social, ¿verdad? Entonces, de este dato es que yo he sacado para... Lick, Hola, licenciada, díganme. perdón, dijo que ha agregado un programador. Es que estaba unido. No sé si se recuerdan o tienen a la mano ese dato. Yo le había puesto acá en programador y asesor financiero. Entonces, en cantidad 1 y salario 1.500. Lo correcto era haber separado esos dos cargos. Uno es programador y el otro es asesor financiero. O sea, esos dos cargos son diferentes. Pero yo por error en la presentación anterior le puse programador y asesor financiero. No sé si me explico. Sí, gracias. Vale, entonces, esa es la única corrección que tendríamos en el cuadro de la planilla de recursos humanos. Entonces, ya haciendo los valores, no sé si observan ese archivo que tengo de, no sé si ven un archivo de Excel. ¿Ven el archivo de Excel? Un cuadro. Sí, licenciada, se mira. Ah, vale. Entonces acá ya yo lo tengo elaborado y entonces he sacado acá los valores mensuales. Acá si ustedes observan, acá sí son dos vendedores con un salario de $900 que de forma mensual estaría gastando la empresa 1.800 en esos vendedores. Ese es el dato mensual, ¿verdad? Y acá a la par es el costo anual, ¿verdad? Por los 12 meses. Entonces, mensualmente, entre salario y cuotas patronales, el proyecto va a gastar 9.117.25. De este cuadrito, de este cuadro, que son los 9.117.25, yo he colocado en el presupuesto de caja
en gastos personales, que mi costo mensual es de 9,117.25 y el costo por 2 meses es de 18,234.50. Es decir, que en 2 meses yo tengo que disponer de 18,234.50 dólares en efectivo para poderle pagar al personal mientras no se tengan ventas. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, no sé si les tengo en pantalla el cuadro de presupuesto de caja o activo circulante. No, Lick, el cuadro de Excel está en pantalla. El cuadro de Excel. Bueno, ahorita vamos a cambiar entonces. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve la presentación. Vale. Entonces, ¿qué dato nos hace falta acá? Es la cuota del préstamo. Ese dato ustedes me lo tienen que dar. ¿Cuánto les dio la cuota mensual de ese préstamo? No lo tengo a la mano. ¿Alguien que lo tenga a la mano? ¿O me puede escribir al chat? El archivo de Excel que yo tengo no lo he compartido en el aula porque, o sea, ese es lo que yo hago, ¿verdad? Para poderles dar a ustedes la clase y ir comprobando que pues, todo lo que ustedes también van desarrollando sea igual a lo que yo tengo. No, yo no lo tengo. La cuota del préstamo. ¿Cuánto le dio en la tabla de amortización de que le salía la cuota del préstamo? No la tengo a la mano, Lick, la tengo en la computadora. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Ajá, 477.31, ¿ok? 477.31. Esa es la cuota mensual que se pagará del préstamo. Pero como yo necesito tener un disponible para 2 meses, entonces mi total es de 954.62 de disponibilidad. A todo eso le vamos a sumar $1,000 por ahí, ¿verdad? Para cualquier imprevisto adicional a lo que lo que corresponde a los gastos generales, a las planillas, al préstamo, a la mercadería, cualquier otra situación que se presente, por si acaso, $1,000 más en efectivo. ¿Qué significa entonces? Que ahorita el proyecto necesita tener en caja, en efectivo, 29,495.12. Ese es el monto en efectivo. Y más los $10,600 que se necesitan para la compra del activo fijo, ¿cuánto en realidad estaremos necesitando? ¿Tienen a la mano ahí la calculadora? $29,495.12 más los 10,600 de el activo que se necesita, ¿verdad? Para iniciar operaciones. Tenemos que la empresa o el proyecto va a necesitar una inversión total de $40,095.12. $40,095.12
es el monto total y que lo vamos a poner en el siguiente cuadro. 40,900 40,095.12 40,095.12. Bien, ese es el monto, el 100% de lo que se necesita en invertir. Ya tenemos un 60% que va a representar el préstamo, que es por 25,293.04, que eso es lo que llega a prestar el banco. Entonces, ¿cuánto es lo que deben de aportar los socios o un socio para el proyecto? Pues simplemente la diferencia. La diferencia es lo que va a aportar los inversionistas. La diferencia del monto que se necesita para iniciar la inversión menos el valor del préstamo que nos va a otorgar el banco. Entonces, significa que se necesita un aporte de los inversionistas de 14,802.08. Y ahí tenemos ya el cuadro completo, el que nos quedó en la clase anterior, pendiente, ¿verdad? De ese valor de la aportación de los accionistas. Ahora sí, ya lo conocemos. Es de 14,802.08. Ese va a ser prácticamente el ¿qué? El capital de la empresa, del proyecto inicial. Y más el préstamo que otorga el banco, se nos va a convertir en el monto que el proyecto necesita para iniciar operaciones. No sé si hasta aquí estamos, hemos comprendido cómo vamos a elaborar el plan financiero y el plan de inversión para iniciar este proyecto. Nos quedan 8 minutos. Sí, licenciada, gracias. Ahora sí entendí ese cuadro del porcentaje. Vale. Este resumen de la estructura financiera, básicamente, ¿verdad? Lo que nos dice es cuánto de dinero va a poner, ¿verdad? Si, por ejemplo, Carla es la que quiere iniciar el negocio, ¿cuánto dinero va a poner ella en efectivo? Pues 14,802.08. ¿Cuánto le va a prestar el banco? 25,293.04. Y la totalidad de esta inversión va a ser de 40,095.12 para iniciar operaciones. Un proyecto que se va a sostener él solo, es decir, va a tener autonomía sin ingresos por el plazo de 2 meses. Ya si pasa un tercer mes sin tener ingresos, entonces sí se va a ver en dificultades esta empresa. Entonces tiene 2 meses para establecer todas las estrategias, ¿verdad? De mercadeo, de negocio, que eso ya es otro tema, ¿verdad? Que ya no lo vamos a ver acá, pero sí toda la planificación y estrategia para las ventas, para iniciar, ¿qué? Al inicio, valga la redundancia, al inicio del tercer mes de operaciones, ¿verdad? El inicio del tercer mes de operaciones deben de ya comenzar las ventas. ¿Por qué? Porque ya después de el último día del segundo mes, ya no va a haber efectivo para poder subsistir. Entonces, 5 de mayo. Ahora, la tarea que les queda para la siguiente clase. Con los datos del plan financiero, el plan financiero es todos los cuadros que hemos visto, la inversión en activo fijo,
la planilla, el monto de la caja. Estos datos, eso es una proyección. El presupuesto de caja es una proyección de lo que se va a necesitar en la caja. Es decir, que con esos datos, en la tarea van a hacer el balance inicial del proyecto. Van a poner cuánto van a tener en efectivo, cuánto van a tener en activo fijo. El activo fijo deben desglosarlo en el equipo informático, mobiliario y equipo, o maquinaria, como de acuerdo a cómo el tipo de bien que se vaya a comprar, ¿verdad? Todavía no hay amortización de depreciación porque es el balance inicial. La depreciación es hasta el final del año. Entonces, en el balance inicial ya tienen el monto del capital, ya tienen el monto de la deuda a largo plazo. Y bien, esa es la tarea que les queda. Y solo recordar que en el préstamo, en la tarea de la semana anterior, les dije que tenían que hacer un cuadro resumen. ¿Cuánto iba a amortizarse anualmente? O sea, no solamente el cálculo de la cuota mensual, sino que cuánto iban a amortizar de capital en el año, desde el año 1, año 2, año 3 y así hasta llegar al año 5. ¿Cuánto iban a amortizar de capital y cuánto de intereses? ¿Por qué? Porque en el balance inicial, ustedes van a tener que reflejar cuál va a ser de ese préstamo mi deuda de corto plazo y mi deuda de largo plazo. Mi deuda de corto plazo va a ser el primer año de amortización de ese préstamo. El resto va a corresponder a una deuda de largo plazo. Entonces, eso deben de dejarlo bien identificado a la hora de elaborar el balance inicial del proyecto. La otra parte de la tarea es proyectar los gastos con base a las tendencias que se muestran en este cuadro. Lo están viendo el costo de las mercancías, el gasto del personal, los costos generales. Y acá yo les he puesto ya de una sola vez el porcentaje en que se va a ir incrementando ese gasto en cada año. No lo tienen que proyectar ustedes, sino que solamente lo van a calcular con base a ese porcentaje. Y el último punto de la tarea para la otra semana también es proyectar las ventas con base a las siguientes tendencias. Las ventas iniciales se estiman que van a ser por $180,000. Eso, digamos que ya después de hacer un estudio, de hacer proyecciones, etcétera, se ha tenido que las ventas iniciales van a ser de $186,000 y que cada año, ¿verdad? Va a ir aumentando un cierto porcentaje. Entonces ustedes van a calcular cuánto va a ser mis ventas o las ventas de este proyecto a partir del año 2, año 3, año 4, año 5. Porque estos datos son necesarios para que ya a partir de la otra clase comencemos a hacer las proyecciones de cada uno de los estados financieros. Que ya prácticamente nos quedan solo 2 semanas, ¿verdad? Para terminar. Licenciada. El ciclo. Sí, diga. Una consulta. Esos incrementos, ¿verdad? Que son el año 1 incrementa el 20%. Entonces el tercer año es acumulado de la sumatoria del año 1 más el año 2, se incrementa el año 3 y así sucesivamente. Sí, o sea, el año inicial es el año 1, son, por ejemplo, en las ventas, 186,000. A esos 186,000 le van a calcular el 10% para el año 2. Entonces, el 10% son 18,600, si no me equivoco. Entonces, le suman a 186,000 los 18,600 y ese va a ser las ventas para el año 2. Luego, para el año 3, dice que aumenta el 20%. Entonces, se lo van a calcular sobre las ventas del año anterior, es decir, del año 2. No van a ir calculando sobre el año 1, sino que del año anterior. Del año anterior es el incremento que se va a ir dando año con año. ¿Quedó claro? Sí, gracias.
Cualquier consulta, el WhatsApp o al correo, y no duden, ¿verdad? Que ahí estamos para atender pues todas las dudas que ustedes tengan.